atravesó tu suave vendaval. Rumbo a tu recuerdo seguí, la senda de tu perfume. Bueno, a lo mejor este texto que voy a leer también se podría leer en clave, similar al género que el compañero acaba de exponer. Bueno, tiene un título: El horror, el miedo pese a todo, sobre Bagual, de Felipe Becerra. Leí por primera vez este libro en el marco del concurso de narrativa de Roberto Bolaño hace unos años, y de inmediato aposté por él. Un anillado de fotocopias de autor desconocido que terminó llevándose el primer premio por unanimidad. Bagual, la primera novela de Felipe Becerra, genera una atmósfera especial. Hay un permanente juego con lo fantástico, un nivel de fantástico que nos hace tambalear la ilación de la narrativa, porque sus personajes dicen, hablan, se exponen a través de ensoñaciones, delirios, alucinaciones perturbadoras. La locura es de algún modo una zona de tránsito recurrente en este texto, en el cual se opta por lo coral, una pluralidad de voces cuya intermitencia permite instalar un perspectivismo confuso y aterrador. Es el miedo o el horror con mayúsculas lo que cruza la novela de principio a fin, un terror instalado en la vida diaria de estos personajes. Carlos Molina, el teniente de Carabineros de Chile, que trabaja en un retén de Huara, y su mujer, Rocío, ex estudiante de medicina en la Universidad de Playa Ancha. Mientras Carlos parece matar el tiempo escribiendo, primero en el libro de guardia, para luego ir progresivamente ampliando los soportes de su escritura a diversos formatos, emergen las alucinaciones. Mientras Rocío, por su parte, sueña y vive atormentada por su pasado, y especialmente por las voces, por aquella maraña de niños que la habitan y confrontan con sus heridas. Carlos y Rocío comparten un extraño territorio de desacomodo cotidiano y a la vez profundo, lleno de ecos que los desorientan. Ellos son dos seres tremendamente solitarios, ensimismados y subsumidos por el horror. El aire enrarecido del norte chileno en el año 1980, en plena dictadura, adquiere en este relato una significación poderosa. El silencio, la sequedad, los poblados fantasmáticos y sus habitantes silentes cumplen una función protagónica. Es un territorio maldito que oculta cadáveres, cuerpos asesinados sin identidad, una suerte de empampados, desperdigados que claman por hacerse oír. Quiero destacar este aspecto del volumen. Leo acá un cruce con el destino no resuelto de los desaparecidos. Es el cuerpo y sus implicancias políticas lo que Felipe Becerra instala en su relato. Cuerpos que esperan ser encontrados, que necesitan aparecer, aunque la historia nacional de Alianza los olvide, los tache, los elimine. La narración de Mario y Rocío tiene un contrapunto. La voz de unos niños que llaman a Rocío mami y se dirigen al lector como a un amigo, y que señalan que su relato es un canto sobre la historia de la mamá, el declive de su mami, un declive que ellos denominan podredumbre. La voz del niño que habla en plural remarca la inutilidad de hacer el relato, pero que es su última esperanza, comillas, un canturreo que arde, cierre comillas, la grieta que les permitirá escapar del desconocido espacio, sin nombre y sin orillas, en el cual habitan. La voz de los niños está en la cabeza de Rocío. Es su culpa y su memoria y su miedo y su confesión. Son los niños quienes nos llevan al momento en que surge el horror de Rocío y en que ellos se gestan durante el año 1978. Las autopsias y luego la macabra secuencia en que 50 y tantas cabezas que disectaban los estudiantes de medicina desaparecen de sus salas y emergen en las piscinas del subterráneo universitario. El horror, el dolor, la locura se come a Rocío. Estas voces, estas bullas, la torturan día a día mientras ella persigue a un niño que una y otra vez se le escapa. La escritura de Becerra intranquiliza, establece un pacto con la memoria colectiva, lo cual literariamente se lee como literatura posautónoma, aquella literatura que se cruza con lo no ficcional,
para luego literaturizarlo. En una suerte de ajuste de cuentas con la historia oficial o hackeo a la reconciliación, en la medida de lo posible. Rocío y Mario son víctimas, acusan los ecos de una guerra, viven en plena dictadura. La figura del doctor Destino o doctor Tormento, que utiliza sus técnicas hipnóticas para obtener la verdad de los detenidos por la represión, constituye una marca evidente del diálogo con el contexto histórico que el libro instala. ¿Qué es lo que queda fuera del registro historiográfico? ¿Y qué acoge la literatura? ¿Qué es lo que se niega, lo que se oculta, lo que se olvida? Dos personajes aparentemente comunes, que encarnan el miedo, que no son consumidos por el horror, pero a su vez sí, son consumidos por el horror, a través de una trama sutil, cargada de lirismo y un lenguaje que no teme marcar la diferencialidad latinoamericana. Se desautoriza la articulación épica, la dimensión heroica, permitiendo la visibilización donde la razón se desboca y el límite entre la realidad y la ficción se fractura. La novela se abre y cierra con la voz de los niños o del niño, es decir, el miedo que asume una habla confesional. Sin embargo, al final la escena es distinta. Sus voces se han apoderado del relato anunciando la catástrofe definitoria. La figura del Cristo muta en una bestia diabólica, tal vez el orden patriarcal que la exige. Nuevamente estamos ante una intención de subvertir un orden, esta vez el de la religiosidad. Ya no hay mito posible, ni divinidad posible que ampare a Rocío, porque es culpable y no tiene perdón. Becerra integra una nueva línea de análisis. La figura femenina es el símbolo del abandono definitivo, aun cuando concita la imaginería mariana. En términos de crítica de género, podríamos apuntar que se configura la imagen de un sujeto al cual lo androcéntrico le quita lugar. No hay sitio ni redención posible desde el poder masculino para la mujer, y Rocío deberá construirse o destruirse en la más plena de las soledades a través de prácticas o rituales que le permitan articular la culpa y el horror. Felipe Becerra ha escrito un libro que evidencia un trabajo complejo y riguroso a nivel de montaje, entrecruzándolo con una discursividad preocupada por las politicidades del hacer literario. Por ello, se escapa de las superficies lisas y explora minuciosamente la intimidad perturbadora de esos personajes, instalando una visión particular sobre lo real, es decir, situándose en un lugar en el cual conecta arte con realidad y donde además se privilegia la comunicabilidad y la reflexión en torno a la noción de víctima. Lo más complicado para un narrador joven es salir del territorio de la juventud, de aquella violencia simbólica que demarca temáticas y formas ligadas naturalistamente a la edad. El onanismo llevado a la literatura nos circunda en un afán por convertir en espectáculo el oficio de escritor, apoyados, apoyadas, siempre en la patota. Por suerte, creo, espero, deseo, que Felipe se escape de esta moda, o quizás sea así finalmente, porque la escritura se sostiene sola o desaparece, como le sucede a Rocío, sin necesidad de padres o padrinos con las neuronas temblorosas. Bagual es un libro que va más allá de la inmediatez, que podría llegar a sobrevivir porque privilegia la memoria, la historia, el complejo universo de horrores que guarda nuestro inconsciente y que solo puede explotar mediante la palabra, la escritura. El panorama narrativo chileno está mal. La lectura de cada nuevo libro es casi asumir una derrota. Es por ello que me parece importante destacar este primer libro de Becerra, que parece alejarse del club de los debutantes insufribles, que creen en la posibilidad de definir la literatura y reducir su universo temático a la metaliteratura de fin de temporada. Bagual es un volumen que revela una preocupación por la estructura, que permite reflexionar sobre algo que va más allá de la contingencia, desde la misma contingencia, saliendo de la órbita bloguera, entusiasmarnos porque todavía puede ser posible que la narrativa asuma algún rumbo estética y políticamente valioso. Eso. Ya. Gracias, Felipe, por la invitación. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Sí? ¿Nada? Bueno, adiós.